Iniciamos el estudio de la palabra del Señor en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1. Las obras no son buenas. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Había pasado casi un siglo del regreso del remanente judío a sus tierras natales, después de haber permanecido por algunos años cautivos en Babilonia. En este siglo, el pueblo judío había terminado con sus labores de reconstrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén. En esos casi 100 años, el pueblo judío había vivido tranquilo bajo la protección del Creador, y por ese ambiente de paz y tranquilidad, nuevamente el pueblo se desvió de su correcta adoración a Dios. En esos largos años, el pueblo judío esperaba con ansias el cumplimiento de las profecías hechas por los profetas Isaías, Jeremías y Miqueas. Ellos esperaban ver en ese siglo al Mesías prometido, pero al no ver el cumplimiento de esas promesas, el pueblo se había desilusionado y se volvieron apáticos al resto de las profecías hechas por los profetas. Con esa desilusión, Israel nuevamente volvió a las prácticas pecaminosas del pasado, las cuales habían ocasionado la ira de Dios y la destrucción de Jerusalén. En esa nueva realidad del pueblo de Israel, Dios levantó a su profeta para que reprenda a sus compatriotas y los dirija nuevamente a los caminos del Creador. El siervo que Dios llamó fue Malaquías, el cual fue uno de los últimos de los profetas del Antiguo Testamento. Malaquías fue llamado por el Creador para que cumpla su tarea profética en el reino de Judá, aproximadamente en los años 430 a.C. Israel se volvió negligente en su adoración a Dios. Se olvidaron rápidamente de las bendiciones que habían recibido a lo largo de la historia de la nación. Se olvidaron del profundo amor que tenía por ellos. Se olvidaron de rendirle culto a través de sus ofrendas. Y Dios, a través del profeta, les llamó la atención, les reprendió, pues Dios nunca dejó de amar a Israel a pesar de sus constantes rebeliones. Por esa fidelidad que Dios había mostrado, Él esperaba una adoración sincera de su pueblo. Esperaba ser enaltecido y glorificado por su grandeza. Dios esperaba una correcta presentación de las ofrendas en su templo reconstruido. Por no ver al Mesías prometido, el pueblo distorsionó completamente su adoración a Dios, ofreciendo las obras o los desperdicios de sus posesiones como parte de sus ofrendas. Pero Dios no vio con agrado esos ofrecimientos, porque sabía que ellos tenían algo mejor para ofrecerle. Por lo cual, maldice a todos aquellos que, teniendo lo mejor para ofrecer, ofrecen lo que les sobra solo por cumplir ante las miradas de las personas. Queridos hermanos, Dios conoce la realidad de cada uno de nosotros, pues escudriña nuestros pensamientos y corazones. Por eso, nadie puede burlarse de Dios. Recordemos que nuestras ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios, y por eso debemos presentarle lo mejor y no nuestras obras o desperdicios como le estaban ofreciendo el pueblo de Israel. Hermanos, no ofrezcamos nuestras ofrendas a Dios solo por aparentar ante los ojos de las personas. Más bien, ofrezcámoslos para agradar a Dios por su gran amor, su gracia y su misericordia. El Señor les bendiga.